Hola amigo, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Le habla Anda Silva del canal de Multiservicio Electrónica. Espero te encuentres muy bien. En esta ocasión vamos a hablar de un componente electrónico crucial en fuentes de alimentación conmutadas. Quédate porque la información va a estar demasiado buena, porque en muchas ocasiones se cree que ese componente electrónico, ¿verdad? O esa falla, mejor dicho, está ocasionada por otro componente cuando realmente no es ese componente, sino que es el que les voy a decir. Suscríbete al canal, dale like al video y compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. En esta ocasión estamos en un clima bastante fuerte, frío y con mucha lluvia. Bendiciones para todos. Muy bien amigos, vamos a continuar con esta gran video clase. Espero te guste la información porque va a ser muy provechosa. Si te gusta la información, dale like al video y compártelo en alguna de tus redes sociales cuando lo termines de ver. Muchas gracias por el apoyo. En esta ocasión, muchachos, es un componente electrónico crucial en la parte primaria de las fuentes de alimentación conmutada. El componente crucial del cual vamos a hablar ahorita se encuentra en la parte primaria de la fuente de alimentación conmutada. Cuando este componente se daña, ¿verdad? Va a ocasionar una falla, que esa falla muchas veces puede directamente estar relacionada con otro componente del cual en la mayoría de los casos el técnico cree que ese es el componente que está dañado cuando no es así. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ustedes van a tener, aquí tengo una fuente de alimentación como ejemplo, pero también te sirve para cualquier tipo de fuente de alimentación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, típicamente nosotros tenemos que tener un circuito integrado en la parte primaria de la fuente de alimentación, por lo menos uno, aunque pueden ir muchos más, ¿verdad? Acá tengo mira, ahí está. Ese es un circuito integrado que me va a servir, o su principal función es la de la oscilación y la conmutación. Este componente tiene que tener unos parámetros críticos importantes, es decir, una alimentación conocida como VCC. O en algunos casos, dependiendo de la tarjeta, no viene como VCC, sino que viene como VDD. Esto se ve más en la parte de tarjetas electrónicas de lavadoras, refrigeradores, el VDD, mientras que el VCC más en tarjetas de televisores o sistemas de audio. Ya para que lo tomen en cuenta. Entonces, el integrado, si tú buscas la hoja de datos, tiene que tener ese voltaje, que es un voltaje positivo, típicamente alrededor de unos, vamos a decirlo así, unos 12 voltios, o puede ser incluso un poquito más, 14 voltios, 16 voltios, en fin. Este voltaje es VDC, voltaje de corriente continua. Este voltaje tiene que tenerlo uno de los terminales del circuito integrado. Es el voltaje, este voltaje de VCC es el voltaje de alimentación del integrado. De alimentación del integrado. Sin este voltaje, el integrado no pudiera trabajar. ¿Ya? Porque es el voltaje de mantenimiento del propio integrado, del propio circuito integrado. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vamos y lo medimos y encontramos que el voltaje está variable? En muchas ocasiones, cuando el voltaje está variable, el culpable sí es el circuito integrado, pero no siempre es el caso. Antes de que tú sospeches de que sea el circuito integrado, tienes que primero que nada revisar un componente electrónico crucial. Realmente son dos, pero en este caso vamos a hablar de uno específicamente. Y se trata de un capacitor. Escúchame bien, este capacitor es electrolítico. Donde el capacitor electrolítico, el positivo de ese capacitor, se tiene que ir directamente a el VCC del integrado. Te lo voy a dibujar para que más o menos tengas una idea, porque te estoy diciendo que antes de sospechar del integrado, vayas y me revises ese capacitor electrolítico. Y de hecho les voy a hacer la práctica porque ustedes saben perfectamente que a mí me gusta todo lo relacionado con la teoría y la práctica. Ahora, préstame atención acá.
Yo tengo el capacitor pequeñito porque típicamente es un capacitor muy pequeño. Vamos a poner que este sea el negativo y que este sea el positivo. Este capacitor ronda aproximadamente entre 50 voltios o 35 voltios. Estos son los valores como predeterminados que puede soportar máximo el capacitor, ya para que lo tomen en cuenta. Bueno, y acá yo tengo el integrado. En este caso tengo un integrado aparentemente de 8 terminales. Y uno de esos terminales tiene que botarme el famoso VCC. Vamos a poner que sea el 6 o el 7 o el 2, no sé. Bien, entonces acá lo puse que sea el 7. Aquí tengo el 1 y aquí tengo el 8. Perfecto. Entonces, el positivo de ese capacitor se dirige directamente al VCC. ¿Qué pasa? Cuando este capacitor se daña, vamos a poner que se desgaste su capacitancia, su resistencia SR se ve aumentada, ¿verdad? ¿Qué pasa con el VCC? ¿Qué pasa con el VCC? En muchas de las ocasiones el VCC se coloca variable y es allí donde la persona cree que es el integrado, pero no siempre es el integrado. Primero tienes que checarme el capacitor electrolítico, muchachos. Esto es clave y fundamental en el diagnóstico de fuentes conmutadas. En este caso yo tengo el integrado acá. Yo tengo el integrado. Y acá te das cuenta que tengo dos capacitores. El de B más y uno pequeñito. No hay más en la etapa primaria. Es este. De hecho, fíjate que acá yo tengo el negativo y el positivo me tiene que ir con uno de los terminales. Verifiquemos para que ustedes vean. Voy a acercarlo. Voy a utilizar mi multímetro en escala de continuidad. Vamos a ponerlo en escala de continuidad y escúchame lo siguiente. Me paro en el negativo, me paro en el positivo. Voy a ir parándome en el positivo. Acá lo tengo. Y vamos a ir tocando terminales. El 8. No. Mira, acá está. Ahí está. El positivo del capacitor se mete a este terminal. Mira, por favor. Ahí está. Se mete a este terminal. A este señor que está acá. Primero, segundo, este que está acá. Entonces, este capacitor es el DB+. Primero vamos a conectar esta tarjeta para ver cuánto es el voltaje de VCC, mejor dicho. Voltaje de VCC. Para verificarlo, por favor, présteme atención. Va a estar muy bueno esta parte acá. Suscríbete al canal, dale like y compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. Perfecto. Vamos a medirlo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mira. Yo me voy a parar en esta zona de acá. Mira. Muy bien, me ubico en tierra en uno de los ánodos del diodo de la parte de la rectificación. Toco el negativo de este capacitor para ver si tengo continuidad, efectivamente, y ya por el positivo tengo que cambiarlo a voltaje. ¿Voltaje de cuánto? Vamos a ponerlo 20 voltios porque típicamente ahí es bajito. Y me voy a ese terminal donde me dio continuidad, mira. Mira, 14.66 voltios, correcto. Excelente, perfecto. Ese es el voltaje de mantenimiento conocido como VCC o VDD, dependiendo del tipo de tarjeta. Entonces, si tú encuentras el voltaje así estable, significa, préstame atención, significa que el circuito está recibiendo alimentación de manera correcta. Volvemos a medir, ahí con mucho cuidado. Y ahí tengo el voltaje, 14.66. Perfecto. En el capacitor debería de tener lo mismo. En el capacitor debería de tener lo mismo, mira, 14.66, correcto, perfecto muchachos. Entonces, vamos a simular ahora que el capacitor se daña. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a quitarlo del circuito y vamos a verificar qué es lo que sucede. Bien, vamos a acercarlo acá, vamos a acercarlo en esta parte y el capacitor es este que está acá, este señor que está acá, no sé si lo logras ver. Ese que está ahí, vamos a marcarlo con el marcador. El capacitor, si te das cuenta, aquí está el integrado y aquí está el capacitorcito. Ese lo vamos a quitar.
Vuelvo y repito, yo lo hago con la intención de que todos los muchachos, todas las personas, todos los hombres, mujeres que me siguen en el canal puedan aprender esta hermosa ciencia llamada electrónica en reparación. Vamos a aflojar un poquito ese capacitor ahí. Excelente. Y vamos a quitarlo. Vuelvo y repito, si te gusta la información, suscríbete al canal, dale like y compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. Perfecto. Ahí estamos. Vamos a retirarlo del circuito. Mira, ahí lo he retirado del circuito. Fíjate, acá está. ¿Qué pasa entonces al yo retirarlo del circuito, muchachos? Veamos. Perfecto, muchachos. Entonces he quitado el capacitor y ahora vamos a medir el voltaje. El voltaje en la parte del VCC. Volvemos a colocar con mucho cuidado en esta zona. Ahí está, perfecto. Conectamos el negativo en esta parte de acá. Ahí lo tenemos. Y veamos directamente la relación acá, por favor, fíjate. Colocamos en 20 voltios. Y mira lo que va a ocurrir. Con mucho cuidado, por favor. En la parte del VCC. ¿Qué pasó con el voltaje? Mira, por favor, préstame atención acá. Mira, 9 voltios. Bajó. No es variable en este caso. El voltaje bajó casi hasta la mitad. O un poquito más arriba de la mitad. Ya eso, ¿por qué hay voltaje? Porque hay una fuente que se conoce como la fuente, vamos a decirlo así, una fuente por resistencias de arranque en un primer punto, pero eso no es suficiente para que una tarjeta pueda trabajar. Eso lo demostramos cuando analizamos la fuente de apoyo en una clase pasada. ¿Qué pasa entonces en la salida? Verifiquemos con mucho cuidado. Vamos a verificar la parte de la salida. A ver qué es lo que ocurre con la salida. Me voy a parar en esta partecita de acá. Me llevo el negativo. Verifiquemos acá pasando el multímetro a escala de continuidad. Y mira lo que ocurre. Me paro en el negativo de ese capacitor para ver si tengo continuidad. Perfecto. Me voy al positivo. Acá tengo 0.4, menos de 1 voltio. Me paro en el diodo rectificador de esta salida. En el cátodo no hay voltaje, ¿te das cuenta? Y para acá en este diodo tampoco hay voltaje. Y acá en esta zona, a ver, en este regulador, tampoco hay voltaje. No hay voltaje total, nada. ¿Qué quiere decir eso? El integrado no tiene la alimentación, no tiene la fuerza suficiente. En algunas fuentes de alimentación se ha demostrado que tumbando el VCC incluso podemos tener voltaje a la salida en un momento determinado, pero cuando tú le colocas la carga empieza a fluctuar. ¿Me explico? O no arranca, no hace nada. Espero que tomes en cuenta este gran consejo. Antes de cambiar circuitos integrados, revisa el capacitor electrolítico de alimentación del VCC. Es fundamental. Ya me han escrito colegas: Hans, tengo un VCC variable, no sé dónde está la falla. Cambié el integrado y acontece que en algunos casos he podido solucionarlo o en otros casos no. Van varias personas que me escriben con problemas de el VCC del circuito integrado oscilador, ¿ya? Ojo con eso. Suscríbete al canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. Bendiciones.